Bueno, ya regresamos para platicar ahora sí con nuestro activista social, un amigo y comentarista también de esta casa editorial, Delfino Chamorro, que le ha dado seguimiento a gran parte de lo que se dijo por parte de Marco Antonio Mena Rodríguez desde que era candidato hasta que es gobernador el día de hoy. Y una de estas declaraciones que hizo fue, aventuradamente además, decir que iba a pedirle a todos los funcionarios que estuvieran en su gabinete desde los directivos hacia arriba, que hicieran su declaración 3 de 3, de lo contrario, pues simplemente no podrían mantenerse en el gabinete que hoy encabeza. Y sin embargo, Delfino, pues no ha sucedido así, no hay información que nos diga que se ha cumplido con esta declaración 3 de 3. Muchas gracias, Martín, buenas tardes. Buenas tardes, Martín, buenas tardes, Patricio. Buenas tardes. Pues así como lo comentas, mira, en Versus Corrupción tenemos 3 objetivos, que es el principal, la lucha contra la corrupción, pero también tenemos otro eje que es la transparencia, y el tercero es la rendición de cuentas. Entonces, la sociedad tlaxcalteca está más interesada, si bien también tiene algunas barreras de desconocimiento de la ley de transparencia, por lo cual Versus Corrupción se da la tarea de hacer capacitaciones y de tomar suyos como objetivos sociales, casos especiales de los que pudiera ser definir como un gobierno especial. Pero bueno, después de las investigaciones que lamentablemente son muy tardadas, hay casos que tenemos hasta 20 meses de investigación, nosotros te podemos dar un adelanto del avance que tenemos precisamente en esto que comentas sobre las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. Y en este momento, ¿qué has logrado captar de información a través de documentación? ¿Existe o no existe la declaración patrimonial de los funcionarios públicos? Y te preguntaría puntualmente, ¿existe la declaración patrimonial del gobernador, que fue el que se comprometió inicialmente? Puntualmente igual te respondo, no. ¿De ninguno? No. Mira, aquí tengo una acta que nos ayudó el Instituto de Acceso a la Información Pública a levantar el día 22 de agosto de este año. Mira, hay que poner en contexto un poco. Las declaraciones 3 de 3 es una estrategia del INCO para hacer transparente a los candidatos y que la sociedad tenga herramientas para ver la vigilancia del crecimiento patrimonial. Es que el enriquecimiento ilícito se ha dado mucho en los últimos años. Entonces el INCO saca la plataforma 3 de 3, donde se suman los candidatos. Ahora, dentro de la efervescencia del tiempo electoral, pues los candidatos son muy transparentes, van a luchar contra la corrupción, y luego hay otra etapa, cuando ya asumen el poder, que es precisamente lo que el joven gobernador Marco Mena dice, que los políticos y las autoridades pierden credibilidad porque en temporada electoral dicen una cosa y cuando están en poder dicen otra. Y él decía también en su campaña que iba a ser mesurado, que no iba a declarar objetivos o acciones que eran imposibles, y lanzó una como que todos sus servidores públicos a partir de directores de área hacia arriba iban a presentar su declaración patrimonial, y quien no lo hiciera no iba a colaborar en su equipo de trabajo. Bueno, el INCO es una plataforma voluntaria y no puede ser verificable, es decir, yo voy, presento mi declaración, pero nadie me la puede verificar. Sin embargo, hay una ley local de servidores públicos del estado de Tlaxcala donde los obliga a presentarla máximo 60 días después de tomar protesta en su cargo. Esto quiere decir que si tomaron protesta los servidores públicos a partir del 1 de enero, alrededor del 10 de marzo ya tendrían que estar las declaraciones patrimoniales. Hicimos la solicitud de acceso a la información, es un proceso muy largo, ya llevamos de marzo a la fecha aproximadamente más de 6 meses, pero es importante dar a conocer que los servidores públicos tienen 2 momentos cuando hacen su declaración patrimonial obligada por ley. Esta no es opcional, es obligada por ley. Primera, cuando entran a servir de manera pública, es decir, cuando reciben un cargo público, y la segunda es cuando la abandonan. Entonces, hay una declaración patrimonial al inicio de las funciones y otra al final. Entonces, el servidor público, aunque haya dejado su responsabilidad, está obligado por ley a hacer la declaración patrimonial, y en ese tenor se solicitó el 22 de agosto la declaración patrimonial del exgobernador Mariano González Arur y del exsecretario de Obras Públicas Roberto Romano Montalegre, declarando la Contraloría del Ejecutivo que no cuentan con esa declaración patrimonial. Enseguida,
ya nos enfocamos a solicitar la información de los actuales servidores públicos. Entre esos está el licenciado Jorge Luis Vázquez Rodríguez, secretario de Desarrollo Económico, el actual secretario de Obras Públicas, Francisco Javier Romero Aguatzin, el secretario de Fomento Agropecuario, José Luis Ramírez Conde, el secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda, la secretaria de Gobernación, Anabel Alvarado Varela, el comisionado de Seguridad Estatal, Hervé Hurtado Ruiz, el oficial mayor de Gobierno, Luis Miguel Álvarez Landa, el contralor interno de la Secretaría de Salud, Estefano Perluigi Capazo, el secretario de Salud, Alberto Jongitud Falcón, y el gobernador, evidentemente, Marco Antonio Mena Rodríguez. Todos ellos no hay declaración pública. Oye, pero no solamente se ha hecho ojo de hormiga esta declaración 3 de 3, recordemos que también en un inicio el gobernador dio a conocer que se llevaría a cabo una revisión exhaustiva, puntual, permanente de cada funcionario que integrara su gabinete. Es más, se comprometió que cada 100 días iba a hacer una revisión para que los mejores perfiles y los más cumplidos se quedaran a laborar por los tlaxcaltecas. ¿Se ha cumplido esto? Pues mira, esa es otra línea de investigación que tenemos en Versus Corrupción, donde efectivamente el despacho del gobernador nos contesta que esa evaluación es inexistente. Oficialmente esa evaluación no existe. Entonces, todas estas acciones llevan al descrédito de la autoridad que tenemos, el gobernador, de las acciones de gobierno. Dicen que van a declarar su patrimonio y no es cierto. Dicen que va a haber una evaluación y no es cierto. Yo creo que como sociedad, a partir de estas evaluaciones, porque no es únicamente exclusivo de que el gobierno evalúe a sus servidores públicos, o sea, la sociedad también los estamos evaluando. ¿Y cómo los evaluamos? A sus metas, a sus investigaciones, sus declaraciones, sus objetivos, pero pues también con los compromisos que dicen, o sea, nos ofrecen como pueblo tlaxcalteca que van a abrazar a la transparencia y combatir a la corrupción. Eso no es cierto. Y no es cierto bajo una perspectiva personal, no es cierto bajo evidencia. O sea, esta declaración de que no es cierto es científica y se comprueba. Claro. Oye, pero soy Martín Ruiz. Oye, pero todos los funcionarios estarían infringiendo la ley de responsabilidad de los servidores públicos, porque esa norma establece claramente que debes entregar tu declaración ante la instancia correspondiente, quien se encarga en teoría de resguardar la información, y si tú no cumples con ese procedimiento, tengo entendido que primero te sancionan o hay una multa, y puedes llegar incluso hasta la separación del cargo. Inhabilitación. O la inhabilitación. Me parece muy grave que estos funcionarios o que la misma instancia encargada de atender ese asunto, pues no simplemente diga, oye, pues no, esa información no existe. Sí, no existe. Y además, en el desarrollo del recurso de la revisión, es importante decir que se escudan bajo que la declaración patrimonial tiene datos personales. Y es obligación de la Contraloría del Ejecutivo emitir esos formatos donde habrá información sensible de uso personal, pero también información pública. En Versus Corrupción hemos insistido, en verdad, más de 10 veces, en que no estamos solicitando información personal, por lo cual no debería existir esa barrera. Claro. De que, como hay información personal, entonces no te la enseño. No. Y además, se le puede comprar un plumón y decirle, a ver, imprímela, y todos los datos personales, pues bórralos. Así es. Entonces, nosotros creemos que ya es evidente la sanción que tiene que ser acreedora por parte del IAIP. O sea, el IAIP ahora vamos a motivar a que tenga la garantía institucional. O sea, los servidores públicos no es una tarea personal, no deberían temer, porque la institución de garante al acceso a la información tiene herramientas ahora, después de la modificación de la ley, con las cuales ya puede tener medidas de apremio y de sanción. Entonces, ahora lo que vamos a solicitar al instituto es que ejecute lo que la ley tiene las facultades de ejercer, y que no estén dando vueltas con que si tiene datos personales, que si no. O sea, eso es una tarea que se tiene que superar. O sea, faltaría entonces capacitación de los servidores públicos. O sea, no saben lo que hacen ahí, están en la Contraloría, pero no saben a lo que tienen derecho ellos, sus obligaciones, y lo que tenemos derecho como ciudadanos de acceder a la información. O sea, eso es triste.
Delfino, Patricio Lima, pero si Sí, fuimos Patricio. testigos aquel martes de inicio de la semana de transparencia que la presidenta del IAIP se asumía más como empleada de Marco Mena en ese evento oficial que como una autoridad independiente en materia de transparencia y de acceso a la información. Era tan sumisa al gobernador que parecía su empleada. ¿Cómo va a dar información o cómo va a aplicar la ley para con quien ve casi como su jefe? Mira, los servidores públicos todos deberán someterse al escrutinio ciudadano. En las etapas primeras, iniciando esta etapa de escrutinio, va a ser difícil. Inclusive va a haber servidores públicos que se enojen, que nos digan que cómo nos atrevemos, etcétera. O sea, son barreras a las cuales estamos conscientes y vamos a iniciar. Aprovecho la ocasión para darles a conocer que Versus Corrupción va a iniciar con un proceso del honestómetro. O sea, vamos a medir a los servidores públicos, sobre todo a los que aspiren a un cargo de reelección u otra elección popular, a todos, con unos criterios científicos no personalizados. Es decir, en su antiguo cargo declararon su 3 de 3, porque entran en el fervor de la elección y luego se les olvida. Atendieron, había quejas, se les vinculó con presuntos actos de corrupción, etcétera. Entonces vamos a emitir un indicador ciudadano con el cual la ciudadanía va a poder medir y no únicamente basarse en lo que los boletines de las campañas electorales dicen, o los familiares que dicen que son prácticamente seres iluminados y que nos honran con servir a Tlaxcala. Pues Delfino, mira, me llama la atención que esta información haya salido del propio despacho del gobernador. Vamos a estar muy atentos porque no resulte que al final, cuando se haga el informe de gobierno, nos digan que se gastaron 2 o 3 millones de pesos en un despacho que estuvo haciendo la revisión de las distintas áreas y los distintos organismos del gobierno, cuando ya nos dijeron anticipadamente que no han sido revisados puntualmente, como lo afirmó el gobernador durante esa efervescencia cuando llegó y se sentó a la máxima magistratura del estado. Ni modo, Delfino, estamos en contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, estamos a las órdenes. Hasta luego.